Si usted ha leído el Salmo 127 y el Salmo 128, son dos escrituras para la familia. En el Salmo 127 comienza diciendo: si Jehová no edifica, no construye la familia, en vano trabajan los que la están trabajando, edificando. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan los que la están vigilando. O sea, una familia verdadera solo Dios la puede edificar usando a personas. Significa que cuando usted es un creyente nacido de nuevo, es una responsabilidad dependiente de Dios. Dios hace algo en nuestra familia que nosotros no podemos hacer, y usted hace algo que usted tiene que hacer, que Dios no va a hacer por usted. Entonces, cuando vamos al Salmo 128, es una continuación, es una completación del Salmo 127. Simplemente el Salmo 128 agrega algunas cosas importantes. Entonces vamos a ver: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido o dichoso o bienaventurado o próspero el hombre que teme a Jehová. Hay una relación entre estos dos salmos, el 127 y el 128, con la diferencia que el Salmo 128 habla palabra más específica de la esposa y de los hijos. Entonces, Martín Lutero le llamó a este salmo una canción de bodas para bendecir el matrimonio, porque en este salmo, como el Salmo 136, eran cantados por el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Era algo que cantaban, lo proclamaban cantando al Señor. Entonces el salmista, conociendo la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, entendiendo que la familia necesita, sin Dios una familia no puede prevalecer para siempre, ni puede ser una buena familia, trae palabra para el pueblo de Dios para edificar. En ambos salmos se usa la bienaventuranza, que es dichoso o bendito, hablando de la familia y hablando del trabajo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a Éxodo 20, verso 5, cuando Dios dio los mandamientos a Moisés para su pueblo Israel, hay uno de los mandamientos donde Dios le prohíbe inclinarse a adorar otros dioses. Pero quiero llamar su atención en algo, como dice la Nueva Versión Internacional. ¿Está usted conmigo? O sea, dice acá que Dios dijo a Moisés que le dijera al pueblo: no te inclines delante de ellos ni los adores. Estaba hablando de falsos dioses. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Quiero que observe esa palabra que está subrayada, esa frase: cuando los padres son malos y me odian o me rechazan o me aborrecen, dice la Reina Valera, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Está acá? Eso es palabra de Dios. Es una palabra fuerte que está en los mandamientos y está en la parte de las maldiciones que Dios había proclamado sobre la gente que lo rechazaba. Pero también están las bendiciones. Y escúcheme, así como la Biblia dice y afirma que las maldiciones se pueden transportar de una generación a otra, así también la bendición de Dios puede pasar de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos. En el estado de Nueva York, hace algunos años, y esto está en el internet, hay mucha información de este estudio. El estudio se llama en español de tal palo, tal astilla, pero realmente fue originado en inglés. Un grupo de sociólogos en el estado de Nueva York, hace unos años atrás, no cristianos, quisieron hacer una investigación, porque ellos vieron en algunas familias o personas que conocían que los que eran cristianos entregados a Dios vivían mejor que los que no lo eran. Entonces estos sociólogos hicieron un estudio que les tomó un periodo de tiempo para intentar, escúcheme bien, calcular cuál era la influencia duradera de un padre sobre sus hijos, sus nietos y bisnietos no cristianos. Esto está en internet, usted puede encontrar toda la información del estudio, cómo lo hicieron y qué encontraron. Yo lo voy a resumir, no tengo el tiempo para mostrarle todo, tampoco lo puse acá todos estos detalles, es muy largo. Pero ellos usaron dos hombres, hombres del siglo XVIII. Fueron 2 siglos hacia atrás, o 3, perdón, estamos en el 21, ¿cierto? Me perdí en los siglos, siglo XXI. Fueron 3 siglos hacia atrás y tomaron a 2 hombres que vivieron en Estados Unidos de América. Y el primero fue Max Jukes. Max Jukes fue un hombre incrédulo que no creía en Dios, que aborrecía más bien a Dios, y él se casó con una mujer que tampoco creía en Dios.
ni respetaba a Dios. Ambos fueron un matrimonio incrédulo. En cierta forma rechazaron creer en Dios. Escuche, de este matrimonio desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI han salido 1200 descendientes, de los cuales refleja este estudio que han salido 310 hombres pobres y vagabundos, 190 prostitutas, 130 criminales convictos por crímenes, 100 alcohólicos, 60 ladrones, 55 víctimas de abuso sexual y 7 asesinos. Ese no es un legado muy bueno. ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Están conmigo? Ahora, el otro hombre que ellos estudiaron, investigaron, es Jonathan Edwards. Yo no sé si usted ha leído de él. Jonathan Edwards es un predicador, un pastor del siglo XVIII. Fue el hombre, uno de los hombres que Dios usó para traer un despertar a América en el evangelio. Un hombre poderoso en Dios. De este hombre se casó con Sarah Pierpont, una mujer de fe que amaba a Dios, que servía a Dios. Ambos se unieron en matrimonio y de ellos salieron muchos descendientes, de los cuales en la investigación de estos sociólogos se encontró 300 clérigos, o sea, 300 donde había pastores, misioneros, profesores de teología, 13 presidentes de colegios y universidades en Estados Unidos, 65 profesores de colegios, 75 oficiales militares, 100 abogados, 60 doctores, 60 autores de libros, 30 jueces, 3 congresistas de Estados Unidos, un presidente del Senado y un vicepresidente del país. Qué grande diferencia. Ahora, la pregunta que los sociólogos hicieron, ¿qué hizo la diferencia? Ellos encontraron una información correcta, pero nunca creyeron en la verdad. Ellos concluyeron que la gente que en familia se dedicaba a Dios viviría mejor y permanecería más y saldrían mejores personas de cada familia. No perfectas, pero diferentes. ¿Usted se imagina? De este Jonathan Edwards, de sus bisnietos, hubo uno en el siglo XIX que se llamó William Woodbridge. William Woodbridge fue el que hizo la diferencia en la gran industria del papel y de la imprenta en este país. Bisnieto de Jonathan Edwards. O sea, ¿qué encontraron ellos? Sin entenderlo, la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia. El que teme a Dios, el que honra a Dios, el que respeta a Dios, el que se dedica a Dios, Dios bendice toda su vida y su familia. Ahora, quiero hablarle de 6 puntos rápidamente. No se asuste que son 6. Pastor Byron no está hoy acá, anda por Tennessee, así que no tenemos problema. Él solo aguanta 3 puntos. Por si nos está viendo, Pastor Byron, te queremos. Vuelve pronto con tu familia. Punto número 1, extraído del Salmo 128, que es nuestra base para hablar esta mañana a la familia. La felicidad verdadera. ¿Cuántos anhelan felicidad? 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto les gusta ser felices? ¿Cuánta gente se alegra cuando le regalan algo? Pero no se alegran algunos cuando tienen que dar algo, ¿cierto? ¿Cuántos se alegran cuando los promueven, cuando les suben el sueldo, cuando les dicen, imagínense que te llama a la oficina el jefe y te dice, vas a trabajar menos horas y vas a ganar más? ¡Qué felicidad! Para algunos, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran cuando la mujer está esperando en el matrimonio y queda embarazada y va a dar luz el bebé? O sea, hay muchas cosas que producen la felicidad humana. Escúcheme con atención. La felicidad verdadera solamente la puede dar Dios. Toda felicidad fuera de Dios es pasajera, es temporal y depende de las cosas, de lo que tengas, de lo que te den o de lo que te hagan. Hay gente que equivocadamente se casa para ser feliz. Eso es un fracaso. Usted no se debe casar para ser feliz. En Dios, usted porque es feliz se debe casar con otro feliz. Ahí salieron así como apretados esos amenes. En la iglesia ha habido gente que ha fracasado en su matrimonio porque tenían la idea que al casarse iban a ser felices. Nadie te hace feliz al casarte. Es una felicidad pasajera, temporal. Solo Dios. Entonces aprendamos y entendamos. La palabra bienaventuranza que está en el Salmo 128, esa palabra es una palabra hebrea que quiere decir dichoso, feliz. Significa ser recto, estar nivelado o balanceado, significa correcto. O sea, Dios está diciendo que alguien puede ser feliz en Él cuando le teme, cuando lo respeta. Significa avanzar, ser honesto, prosperar.
No solamente en las cosas materiales, en lo espiritual. Ahora, ¿en dónde entonces se encuentra la felicidad verdadera? Es una pregunta válida. El mundo busca felicidad. Algunos lo buscan en el deporte, algunos lo buscan en el alcohol, en las drogas, en los juegos, en las cosas. ¿Cuántos no se alegran cuando compran un carro nuevo? Pero el carro al pasar los años va a pasar. El celular, cada año se cambia el celular, ¿sí o no? Pero sabe que cada año no se puede cambiar familia. La familia es o sea que hay que aprender a vivir en la familia para que Dios nos dé su bendición. Y escuche, no es dinero, porque allá afuera hay mucha gente con más dinero que usted, que yo, y no son felices verdaderamente. Tienen que ir al espacio, tienen que ir a la luna, tienen que ver estrellas, tienen que inventar algo nuevo cada día para sentir felicidad. ¿Cuántos que están acá han experimentado esa felicidad que solo Dios puede dar? Los que no, ahorita les oramos. Ahorita les tiramos un poco de aceite arriba. Entonces, ¿en dónde se encuentra la felicidad verdadera? Solamente, mire pues, le voy a enseñar, no en Dios, en una relación con Dios. Porque en Dios es muy simple, en Dios puede ser cualquier religión, habla de Dios, piensa en Dios o dice que cree en Dios. En una relación verdadera con Dios es la única fuente de la verdadera felicidad. La verdadera felicidad solo se encuentra en relación con Dios, en comunión con Dios, en intimidad con Dios. La felicidad que promete el mundo está relacionada con cosas, con objetos, con dinero, con hacer, con tener. Es pasajera, es temporal. ¿Cuántas cosas se lleva una persona cuando se muere? Solo la ropa que le ponen, la cual se va a perder cuando es enterrado ese cuerpo. ¿Cuántas cosas se lleva? ¿Y cuántas cosas pudo tener en el mundo? Muchas. Ahora, el que muere en Cristo muere en felicidad. El que muere en Cristo muere feliz, aunque duela. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún la muerte no roba la felicidad verdadera. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es felicidad verdadera. Pasan problemas, pasan crisis, pero Dios está contigo. Hay gente que tiene mucho dinero y no resuelve todos los problemas. Hay muchas cosas en el mundo que te van a hacer sentir feliz. Un trabajo nuevo, una promoción, un carro, una casa. Pero esa felicidad es la que solamente el mundo puede ofrecer. Más allá de eso no puede. Entonces, de ahí la felicidad. Vimos primero que hay en estos puntos que estamos viendo, estamos 128. Vimos que entonces hay, que dijimos, el punto número 1, hay una felicidad que es verdadera. Ahora vayamos al temor de Dios, porque todo está relacionado en este salmo para la familia. Hay una felicidad verdadera porque hay una fuente verdadera. Dios es la fuente de esa felicidad y está hablando a la familia. Yo creo que toda familia que está acá desea que su familia sea feliz, verdaderamente feliz. El 2, temor a Dios. ¿A qué se refiere cuando habla el temor a Dios? No habla de pánico, no habla de miedo, no habla de susto, no habla de cualquier susto que a veces usted puede experimentar cuando estuvo a punto de chocar, cuando una mala noticia. No. El temor a Dios es totalmente distinto. El temor del Señor, que con frecuencia nos habla la Biblia, no significa un terror a la ira de Dios destructiva o que va a juzgar. No. Es el asombro, escuche, ante la misericordia que Dios ha tenido de ti. Es un asombro. Dios de mí tuvo misericordia. Eso debe provocar un temor, un asombro en ti, porque Dios, sin tú merecerlo, tuvo misericordia de ti. Por cierto, todos los que están aquí no merecen la misericordia de Dios, y los que no están tampoco, ni yo tampoco. Pero Dios la tuvo. Dios la tuvo. Y para Dios tener misericordia de ti, escúchame, tú no pudiste hacer nada, porque Dios no es hombre. A Dios nada de afuera lo provoca a hacer algo. Todo viene de adentro de Él. Y Dios decidió tener misericordia de ti, por amor o por gracia, como fuera. Eso debe de asombrar. Eso debe dar un temor de respeto, de reverencia a Dios. No implica miedo, sino que implica un temor a no desagradarlo, un temor a no fallarle, un temor a estar preocupado de hacer lo que Dios espera o quiere que tú hagas. ¿Todavía están conmigo? El salmista advierte que todos aquellos que quieran participar en la familia de la bendición de Dios deben, con sinceridad de corazón, dedicarse completamente a Él, temiéndolo, respetándolo, honrándolo, buscándolo, siguiéndolo. Por ejemplo, quiero mostrarle lo que dice el Proverbios capítulo 1 verso 7. El principio de la
sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Jehová. Ahora miren lo que viene. Importante la segunda parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero llamar su atención en esto. La segunda parte de este versículo está diciendo que ellos son insensatos por haber despreciado. O sea, quiere decir que escucharon el conocimiento de Dios, escucharon de Dios, escucharon de su palabra, pero escogieron no creer en ella. No la encontraron importante ni necesaria, y por haberla rechazado, Dios les llama tontos, que significa esa palabra insensatos. O sea, mucha gente se sienta en lugares como estos. Todos los domingos Dios los expone a su palabra, Dios los expone a su temor, Dios los expone a su misericordia, pero ellos tienen que decidir si creen o no. Aquí no está hablando, ahí no dice y ustedes son insensatos porque no aprendieron nada. No, son insensatos porque despreciaron el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Están todavía acá? ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo lo que estamos compartiendo? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿Quieren café? ¿En dónde usted se toma mejor café? Aquí no han aprendido, aquí sí. En su casa. En su casa. El punto número 3. Hay una felicidad verdadera, solo Dios la da. Y todo está ligado al temor a Jehová. Hay un temor verdadero. Temer a Dios por reverencia, por respeto, por quién es Él. Porque estoy convencido de que Dios es quien me ha dado la vida, quien me puede perdonar, quien me puede salvar. Pero el tercer punto es todos vivimos en un mundo secular. Todos, cristianos y no cristianos, vivimos en el mismo mundo, pero no debemos operar de la misma manera. Esa palabra secular, no sé si usted la ha escuchado, es muy común. El mundo secular o esto secular. ¿Qué significa? ¿De dónde sale eso? Es una palabra que quiere decir esta época, o todo lo que se refiere a lo terrenal, a lo que es nada más de esta época, de este tiempo. ¿Se recuerdan cuando Pablo dijo en el capítulo 12 de Romanos: no se conformen a este mundo, o no se dejen dejar forma por este mundo, sino cambien su manera de pensar para que puedan conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, póngame cuidado a esto. Secular no es de Dios. Lo secular es lo que se basa en lo terrenal, es lo que se basa en los valores, en las normas, en los cambios de la época del mundo, en contraste de todo lo espiritual. Lo secular no se enfoca en lo espiritual, lo secular se enfoca en el cuerpo. O sea, hay personas, amigo, hermano, que invierten más en su cuerpo que en su espíritu, que en su alma. Yo le decía en la mañana, yo conozco gente, papás, que invierten más en una mascota que en su hijo. Hay padres que no caminan con sus hijos ni una cuadra, pero caminan todas las tardes con su perro. Hay madres que le dan vuelta al perro 7 veces en el barrio y nunca caminan con su esposo o con sus hijos. Hello. O sea, hay gente que invierte, y no está malo que vaya al gimnasio, se cuide, está bien, pero cuando se convierte en un valor más grande que los que están a su alrededor en su casa, es un problema. Hay hombres que se refugian más en el trabajo que compartir en su familia. El secularismo es todo aquellos valores, aquellas normas, aquellos estilos del mundo. Son contrarios a la Biblia, son contrarios a Dios. Pero tenemos una influencia tan fuerte hoy día que hay una gran iglesia secular. Las canciones son seculares, las predicaciones muchas son seculares, porque hay que ponerle algo del mundo para que sea atractivo. Tengo un pastor amigo que hace un tiempo atrás, una mega iglesia compró la propiedad frente a su iglesia en South Miami. Están haciendo ahora un templo de $32 millones, una iglesia inmensa. Y cuando abrieron esta iglesia, es muy popular, y no voy a decir el nombre, invitaron a todos los pastores del área que los visitaran. Y este pastor amigo dice que fue con unos jóvenes de él a una reunión de jóvenes un viernes. Cuando él entra a aquel templo, su asombro fue que la banda de la iglesia, el grupo de música de la iglesia, estaba cantando música de Shakira. ¿Sabe quién es Shakira? ¿Y cómo lo sabe?
Empezaron a cantar música de Shakira en la iglesia, en el templo. Y él se asombró. Y después que les cantaron canciones de Shakira, y me dijo otros dos cantantes que ni tengo idea quiénes son. No sé si el Bonnie Bangles estaba ahí, no lo recuerdo. Pero escuche, y él dice que cuando terminaron de cantar música del mundo, todas las canciones, les hablaron un poquito del Señor. Entonces, ¿y por qué? Dice, es para atraer a los jóvenes de los colegios, de las escuelas. Secular, eso es del mundo. La iglesia que traiga a la gente con cosas del mundo las tiene que mantener con las cosas del mundo. Porque cuando les quite las cosas del mundo y les presente las de Dios, no les van a querer. Dios no necesita ayuda del mundo. El evangelio no necesita nada del mundo. Cristo no necesita nada del mundo para atraer a la gente. Es predicar la verdad, es hablar la verdad, es presentar a Cristo sin vergüenza y sin temor. Los jóvenes necesitan escuchar la verdad, como los adultos también. Que Dios nos libre de poner música acá de que Shakira, ni que Shekire, ni que Chocoro. Nada. Muchas músicas cristianas no son adoraciones, son canciones cristianas. Está bien, escúchelas, te motivan, pero no les llames adoración. Son seculares. Los cantantes cristianos hoy día demandan premios. Ahora quieren ganar Grammys, ahora hay que darles Oscars. ¿Y por qué? Secular. Eso es del mundo. No les basta que Dios les dio el talento, no les basta que Dios los ha bendecido para adorarlo a Él, no les basta que Dios les ha dado ese privilegio y quieren premios. Secular. Es una copia. Ahora hay iglesias, y perdone usted, pero es la verdad, usted lo puede ver en la televisión. Estoy hablando de lo secular en la iglesia. Apagan todas las luces, todo oscuro, sale humo por acá. Parece un cine. Parece cuando yo iba con mis niñas a ver un teatro allá en Orlando, en Disney World. No, en la iglesia tiene que haber luz para que la gente pueda leer la Biblia. Si con la luz se duermen, imagínense sin luz. No los veo. Por lo menos con luz los alcanzo a ver cuando están ahí. Sí hay momentos que bajamos la luz, pero hay iglesias que lo menos que parecen es una iglesia. Hay una iglesia grandísima en South Carolina, North Carolina, que ellos tienen un equipo de ingenieros que ponen olores, sonidos, para que la gente cuando esté cantando sienta en el cuerpo y aspire cosas diferentes. ¿Desde cuándo Cristo necesita esas cosas? ¿Desde cuándo adorar a Dios hace falta la ayuda secular? Jesucristo dijo que los adoradores le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero el mundo secular se ha metido tanto en la iglesia que a veces no hay diferencia. ¿Cómo diferencias a los que son y los que no? Si se parecen. Hablan las mismas palabras, visitan los mismos lugares, toman las mismas cosas. ¿Están acá todavía? Números capítulo 11 versos 5 y 6. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cayó por su desobediencia esclavo por más de 400 años en Egipto y los faraones. Egipto en el Antiguo Testamento representa al mundo. Es una representación de la vida del mundo. Israel cae preso ahí. Dios levanta a un hombre llamado Moisés, el libertador de Israel, para llevarlos, sacarlos de la esclavitud de tantos años, liberarlos y llevarlos a una tierra diferente, a una tierra prometida. Y por su desobediencia, escuche bien, el viaje que tomaba 11 días tomó 40 años. Pero cuando iban camino en el viaje, ya son libres, Dios los liberó. ¿Sabe qué hizo Dios? Dice la Biblia que cuando ellos están saliendo de Egipto, los egipcios se quitaban todas sus prendas de oro y de plata y se las daban en las manos a ellos para que se llevaran bienes, oro, plata. Se los llevaron. Pero mírenlos entonces en el camino. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Si habláramos de este tiempo, diría, ¿cómo echamos de menos el churrasco, el asado argentino o la baleada si es hondureño? ¿Cómo echamos de menos lo que en Egipto teníamos? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora, o sea, en libertad, en el camino con Dios, ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que este maná. Anhelaban más lo del mundo que la bendición de Dios. Dios tenía más adelante enormes frutos, una tierra que fluía leche y miel, pero los estaba llevando a través de madurarlos y probarlos, y ya se están lamentando. Usted ha escuchado creyentes decir: en el mundo ganaba más, en el mundo tenía seguro médico full cover, en el mundo me daban más comisiones, en el mundo. Pues vuélvase al mundo, pues, y ya se acabó la cosa. No se vuelva. Pero cuánta gente anhela de donde Dios los sacó y desprecia la bendición de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Rechazando la bendición de Dios.
El maná era para que dependieran de Él, para que aprendieran lo que no aprendieron en 400 años en el mundo, en Egipto, a depender de Dios, a confiar de Dios, porque ese pan caía del cielo. Se lo tenían que comer el mismo día, no lo podían guardar al otro día. Dependencia de Dios. Dios me da, dependo de Él, voy a obedecer lo que Dios dice. Esa gente, la ropa, eso no tuvieron que necesidad de ir a Macy's, no fueron a ningún Black Friday a comprar ropa. La ropa les crecía, los zapatos les volvía a crecer, todo el tiempo la tenían nueva. Yo sé que algunas hermanas no quieren eso, quieren otra ropa, otro color, otra marca. Pero los hombres a veces nos ponemos la misma ropa y ni cuenta nos damos. Yo tengo que ordenar mi ropa en el closet de manera que yo me recuerde qué me puse la semana anterior. Pero a mis hijas me digo, tal cosa, no, tienen una memoria fotográfica las mujeres, ¿no? Me la puse tal fecha, hasta la hora, tal parte, todas las mujeres son iguales, Dios las hizo así. Pero las mujeres ahí se tuvieron que aguantar. Les crecían los zapatos, les crecían las carteras, les crecía la ropa. Escúcheme, iglesia, hay cristianos hoy día que se lamentan que Dios los haya sacado de la vida que tenían antes. O sea, no respetan a Dios, no temen a Dios, no han entendido lo que es que Dios haya tenido Dios misericordia. Puede ser que ahora ganes menos dinero que lo que ganabas en el mundo, pero tienes algo que el dinero nunca te va a dar. Tienes paz, tienes perdón, tienes misericordia, tienes gracia, tienes favor. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida, en el cielo. Cosas que el dinero jamás te podrá dar. Yo he escuchado gente cristiana, líderes cristianos, reclamar el dinero que gente del mundo tiene. Y se agarran de un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento. Y las riquezas de los injustos pasarán a la mano. Sin entender el contexto de por qué Dios lo dijo, ellos reclaman el dinero de Elon Musk, por ejemplo. ¿Y usted cree que Dios se los va a dar? No, porque ya Dios conoce su corazón. Ya Dios le dio algo más valioso. Puede ser que Elon Musk haga todavía mejores naves para ir al cielo más pronto y más rápido, y una estación espacial que está en construcción. ¿Y qué con eso? Al cielo no puede entrar. Él puede llegar hasta el segundo cielo, no puede tocar el tercero. Y yo tengo ticket para el tercer cielo. ¿Y usted? ¿Y usted? O sea, si el Señor me lleva vivo en el rapto, yo voy a voltear a ver a la estación de Elon Musk, porque voy a pasar así. Es un decir, hermano. En el tercer cielo no hay una estación espacial. Ahí está Él. Dice la Biblia que Él va a ser nuestra luz. No va a hacer falta luz. Él va a ser nuestra morada. Dice que cuando lleguemos ahí, capítulo 4 Apocalipsis, nos vamos a postrar y poner nuestras coronas delante de Él. Dice que vamos a ser vestidos de blanco, con coronas de oro, con arpas de oro en las manos. Y dice que vamos a decir día y noche: santo, 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 santo es el Señor. ¿Por qué envidiar las cosas del mundo? ¿Por qué anhelar las cosas que otros tienen aún en la iglesia? Si Dios te ha dado a ti lo tuyo, están acá. Ahora, punto 4, vamos bien. El Salmo, todo esto está extraído del Salmo 128, cada punto que le estoy compartiendo. Pero el cuarto punto tiene que ver con los que van por los caminos de Dios. Los que van por los caminos de Dios. Hay una felicidad verdadera. La fuente de la felicidad verdadera es Dios, una relación con Él. Hay un temor a Dios que tenemos que tenerlo, y no lo debemos confundir con el miedo a los hombres, o el miedo a las cosas, o el miedo mismo a Satanás. El respeto, reverencia, dependencia, es confianza total. Pero número 4 habla de los que van por el camino, los caminos de Dios. Salmo 128 verso 1. Ya lo vimos, lo vamos a repasar. Dichosos, bienaventurados todos los que temen al Señor. ¿Quiénes son? Los que van por sus caminos, plural, caminos. O sea, se refiere a todas las formas que Dios en su palabra tiene de cómo vivir. Ahora, el verdadero temor de Dios, hermanos, amigos, está íntimamente vinculado con la obediencia a Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra hay que hacerlo. Toda la voluntad de Dios la necesitamos en nuestra vida. Los propósitos de Dios. O sea, no hay bendición para los que andan fuera de los caminos de Dios. Hay misericordia. Y la misericordia que Dios usa con el mundo que no lo ama, les permite comer, les permite casarse, les permite prosperar, pero es temporal, es pasajera. Esa misericordia va a terminar un día, pero la misericordia para los que son de Dios permanece para siempre. Miren lo que está en la pantalla. La persona bienaventurada es la que está comprometida con el Señor, y su conducta es moldeada conforme a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra.
O sea, tiene que haber cambios, mi hermano. No puede ser el mismo de hace 20 años, no puede ser el mismo de un año. Mi esposa hablaba el domingo pasado que yo estaba predicando en una iglesia en Broward, que estamos ahí ayudando. Una hermana que tiene un año acá, un año de creyente. Y yo la confundí a ella con argentina, pero es cubana. Y ella le contaba a mi esposa que estuvo años en la santería, años. Y Dios, el día que vino alguien, le invitó, Dios la tocó, le tocó el corazón y empezó a interesarse en la palabra, empezó a escuchar, a leer la Biblia, a aprender la Biblia. Y un amigo de ella, que va a una mega iglesia en Miami, la invitó. La llevó 2 veces a esa iglesia y ella no fue más. Y le dijo a mi esposa: ¿sabe por qué no fui más, pastora? Porque ahí me estaban mintiendo lo que me predicaban. ¿Y cómo lo pudo diferenciar? Por la palabra que conoce. Por eso muchos creyentes son engañados, porque nunca leen la Biblia. ¿Cómo saber lo que Dios dice? ¿Cómo conocer cómo Dios es? Está en la palabra. En su palabra Él revela cómo es, cómo hace y cómo eres tú también. ¿Están acá? Por eso Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Juan 17 dijo: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Es la palabra de Dios, pero no la leen, no la abren, no la buscan. Ahí está la información, ahí está cómo vivir en los caminos de Dios. Pastor, pero ahí no me dice a dónde me voy a mudar. Claro que no, tampoco llevemos las cosas al extremo, pero da principios para buscar la obediencia a Dios, la voluntad de Dios. ¿Están acá? ¿Cuántos saben que casarse es bueno? En Dios. ¿Cuántos saben que casarse es bueno? Pero no a los 12 años. Entonces la Biblia no dice la edad en que te debes casar, pero da principios para aprender cómo ir en los caminos de Dios. ¿Hay gente casada acá? Wow, qué alegría. Solo en los caminos de Dios el hombre y la mujer pueden estar satisfechos y contentos completamente. Yo no sé si usted ha experimentado la satisfacción que se siente cuando usted le da a otra gente. Wow, es precioso. Es una cosa que no se puede explicar. Hay que vivirla. Dar, alguien puede dar por dar algo. No, cuando se da en fe, cuando se da en obediencia a Dios, cuando se da porque la palabra dice y lo estamos practicando en obediencia a su palabra. Es un engaño que Satanás ha levantado por la ignorancia de la gente creyente de la palabra. Los engaña con un montón de mentiras y falsedades. Unas cosas hasta ridículas que usted ve en las redes sociales de predicadores o de gente que se llama de Dios haciendo con la gente. Absurdas, tontas, absolutamente. Uno no dice: no, esto puede ser una broma. No es una broma, es en serio. Un predicador en África, en el tiempo de la pandemia, se levantó y le dijo a su iglesia, pidió adelante al altar que le trajeran gasolina, que él iba a orar a Dios porque en él estaba la unción que estaba en Cristo para convertir el agua en vino, y que esa gasolina se iba a convertir en jugo de piña. Y después que oró, hizo que sus líderes tomaran. Y yo me imagino que el montón de tontos, para no quedar mal, decían: qué rico jugo de piña, y estaban tomando pura gasolina, porque la cara que se les veía en el video era horrible. Pero la gente prefiere creer en las tonterías en vez de conocer la verdad que nos hace libres. O sea, los caminos de Dios. ¿Dónde están revelados? En su palabra. En su palabra, en la escritura. ¿Están ustedes conmigo? ¿Se acuerdan aquel hombre? ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia que Dios se llevó vivo al cielo? ¿Cómo? Ahí escuché a Mario. Mario no, si Mario está aquí todavía. Por ahí lo vi. Ahí está Mario. ¿Quién fue? Enoc. Y sabe, 4 versículos en Génesis 5, 4 versículos hablan de un hombre que vivió 300 y pico años. Ahora póngase a pensar, este hombre no vivió una semana agradando a Dios. Este hombre no vivió un año, 300 y, hay que vivir bien metido con Dios para agradar. Si a veces nos cuesta una semana pasar agradando a Dios, él fue 300 años. Génesis capítulo 5 verso 24, Biblia amplificada, dice: y Enoc anduvo, me gusta esta traducción, anduvo en comunión habitual con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó a su casa con él, al cielo. Pero mire esa palabra: anduvo en comunión constante con Dios. O sea, no fue solamente el domingo, de lunes a viernes, cada mes, cada semana, cada año, 300 y pico de años. No era perfecto, la Biblia no dice que era perfecto, pero agradó a Dios su forma de caminar con él, de vivir, de obedecer, que Dios se lo llevó completamente al cielo.
Cuando usted estudia la Biblia, usted lo puede encontrar en Génesis 5, Hebreos 11 y Judas capítulo 1, información de Enoc. Y ahí lo único que nos dice es que tuvo una familia grande, que agradó a Dios, que predicó justicia, que confrontó la maldad, que confrontó el pecado y que profetizó juicio. Eso fue lo que hizo. Y Dios se lo llevó. O sea, ¿cómo caminó? ¿Cómo le agradó a Dios su obediencia? ¿A cuánto les ha costado obedecer a Dios en algo? ¿Cuántos? ¿Cuánto le han dado trabajo a Dios? Cuando entonces hablamos, iglesia, de un temor a Dios, cuando hablamos de caminar en los caminos de Dios, significa las formas de Dios, cómo Dios quiere que tú vivas. Hello. ¿Tú crees que Dios acepta que tú vivas como el mundo vive? ¿Y Dios va a aceptar eso? Padres, tienes que enseñarles a tus hijos el temor a Dios, el respeto a Dios. Yo sé que tal vez algunos de ustedes que ya llevan tiempo con nosotros no me entienden cuando les hablo de estas cosas. Tal vez piensan que les estoy tirando. No, les quiero enseñar por el bien de ustedes y sus familias. Los hijos son responsabilidad de los padres ante Dios. Cuando usted llegue ante el Señor, Dios le va a pedir cuentas, porque dice la Biblia que son una herencia de Jehová los padres. ¿Qué hiciste con esa herencia? ¿Cómo la trataste? ¿Qué le enseñaste? ¿A respetar a Dios? No permitas que en tu casa se hagan chistes de Dios y de Jesús. No permitas que se hagan bromas en el nombre del Señor. No permitas, porque si tu hijo irrespeta a Dios, nunca te va a respetar a ti ni a nadie. Nuestros hijos no son perfectos, como tampoco los padres lo somos. Nosotros necesitamos corrección, ellos también. Y la corrección es en amor. ¿Sabes por qué Dios corrige? Porque ama. Dios no corrige al que no ama. Dios no disciplina al que no ama, no, lo deja suelto. El amor verdadero siempre va a confrontar lo que va en contra de ese amor. Pero a veces confundimos el amar a los hijos con dejar que hagan lo que quieran. No, eso es equivocado. No es bíblico. Enséñale los caminos de Dios. Pastor, pero son rebeldes. Enséñaselos. Yo no te digo que los amarres y que los encierres, pero enséñaselos. La semilla hay que sembrarla. El poder está en esa palabra. Y ora por esa palabra que escucharon. Ora que un día la crean. Ora que Dios permita que la reciban. Yo creo que todo padre que tiene su razón quiere a sus hijos salvos, ¿o no? ¿Los quiere bendecidos o no? Solo Dios los puede bendecir. Solo Dios. Ahora, punto 5. Y estoy llegando casi a la curva del cierre. Punto 5. La bendición del trabajo. Todo está en Salmo 128. No solamente es que hay una felicidad verdadera, una fuente verdadera, un temor a Dios que tenemos que tener y un camino, cómo vivir un estilo de vida, pero también hay una bendición del trabajo. ¿A cuánto les gusta trabajar? Las mujeres dijeron amén. ¿Y los hombres qué pasó? ¿A cuántos hombres les gusta trabajar? Es bíblico. Algunos piensan que el trabajo vino por castigo del pecado de Adán y Eva. No, Señor, el trabajo vino por bendición. Antes que Adán pecara, ya Dios lo tenía trabajando. El trabajo no vino por el pecado. Escucharon al predicador el otro día maldiciendo el trabajo que vino por la maldición. ¿Quién dijo esa locura? Si Dios le dijo a Adán antes que pecara, cultiva el huerto, cuídalo, ya lo tenía trabajando. Antes que la mujer llegara, ya lo tenía trabajando. Pero hay gente, mujeres que se casan y el hombre no trabaja. ¿Por qué te casaste con él? Hello. Eso es la crianza del hogar. Muchachos de 18 que todavía dejan la ropa tirada para que mami se la recoja. No, hombre, ¿qué va? No. ¿Cuántos viejos hay acá de más de 50? 58 tengo yo, sin vergüenza, con orgullo lo tengo y agradecimiento. ¿Se acuerdan nuestra niñez? ¿Se acuerdan? En mi niñez, cuidado de hablarle feo a mi papá y mamá. Ay, no, hombre, que eso no existía. Dejar la ropa, tirar los zapatos, no, eso no existía. Pero hoy día, en la influencia del mundo secular a la iglesia, en la falta de conocer los caminos y la verdad de Dios, hoy día los niños o los jóvenes dictan a veces la dirección de una casa. No estoy hablando de maltratarlos, me opongo a eso. Pero ¿dónde está la educación? Hoy un joven entra y pasa frente a 5 adultos y como que pasó frente a una pared. En aquel tiempo, buenos días, muchas gracias, disculpe, perdone. Se saludaba a todo mundo. Había más valores, había más aprecio a los valores, al respeto. A los mayores, todo joven los saludaba. Todo joven. Cuidado yo levantara la voz en la casa. No, me quedaba sin boca. Mi papá era muy católico. En sus comienzos nunca creyó en Cristo sino hasta el final antes de morir. Pero era muy recto. Trabajar, había que trabajar. Había que ganarse las cosas. Y el viejo tenía dinero, harta plata tenía.
4 carros nuevos parados en el garaje ahí, solo él usaba. Todo lo que tenía había que valorarlo. Y yo me enojaba con él y lo criticaba, hablaba mal de él. Viejo egoísta, viejo envidioso, así le decía a mis amigos en la escuela, porque es lo que ellos me decían. Pero yo no había entendido que él me estaba formando, me estaba enseñando a valorar las cosas, me estaba enseñando a respetar, a tener principios, a tener valores. Hoy día el mundo es el que discipula a muchos jóvenes. Exigen cosas, no piden, exigen. Yo he visto aún en la iglesia jóvenes hablarle feo a sus papás. ¿Por qué? Porque se lo permiten, porque se lo han permitido de pequeños y han encontrado un camino que no es el de Dios. Es el camino del mundo, de mandar. Dame, cómprame, me tienes que dar, me tienes que... No, absolutamente no. Nunca le des algo a tus hijos si no le explicas cómo lo conseguiste y por qué se lo vas a dar. Escúchame, papá, escúchame, a mí no me da vergüenza decírtelo, más bien me da ganas de decírtelo. Cría bien a tus hijos, porque eso que Dios te dio para bendición, si no lo haces bendición, se puede convertir en maldición. Y el que va a sufrir es tú con los tuyos. La Biblia dice que todo bebé que nace, nace en pecado. Dice que del vientre de la madre ya saben mentir. Entonces, cuando un niño nace, no es educado. Cuando un niño nace, no respeta. Cuando un niño nace, no sabe respetar. Hay que enseñarle a respetar. Hay que enseñarle valores. ¿Por qué? Porque así no viene. Viene desviado, viene alejado de Dios. Pero los padres confundimos el amor con la enseñanza. Los amamos mucho y les dejamos hacer lo que quieran. ¿Sabe quién va a sufrir? Usted y ellos. Ahí los perdí a todos. Ya los padres se me fueron, me dejaron solo. Y los jóvenes se me fueron antes. No importa. Pero ya tengo mi esposa y mi suegra que me apoyan. Suegra, levante la mano. Diga amén. Usted diga amén. Escuche, iglesia, escuche. Cuando una persona teme y obedece a Dios, todos sus esfuerzos en su trabajo van a fructificar y van a ser recompensados por Dios. Aunque no gane miles, lo va a disfrutar más que aquel que gana millones, porque la bendición de Dios no trae tristeza. Déselo al Señor. Ahora, la Biblia rechaza y no aprueba la pereza, la flojera y la vagancia. Dios es fuerte con esto, adultos y jóvenes. Según de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10, Pablo está enseñando una iglesia nueva en la ciudad de Tesalónica, en la región de Macedonia, en el imperio de Roma. Cuando estábamos con ustedes, les dijo Pablo a ellos, les decíamos o les enseñábamos: quien no quiera trabajar, que le regalen todo. ¿Ah? ¿Qué dijo Dios? Que no tiene derecho a... Eso es Dios. Eso no fue Pablo, fue Pablo inspirado por Dios. A Dios no le quedan bien los vagos. 15 años tiene el niño y no sabe lavar su ropa, ni los platos. Hay que lavárselos. ¿Cómo? No, hombre, no. En mi casa, con mi viejo y mi vieja, a los 6, 7 años yo ya planchaba, ya lavaba platos. No había lavadoras, no había dishwasher y no había las planchas de hoy día. Yo me quejaba cuando lo hacía, no es que me gozaba. Ay, qué lindo plan. No, yo estaba bravo por dentro, bravo con ellos. ¿Sabe por qué? Porque mi papá le ponía a mi mamá 2 sirvientas para que a mi mamá no le gustaban, las quería afuera. O sea, ellas, yo les podía decir, pláncheme la ropa. Mi mamá decía, no, plánchela usted. Mi mamá, me enseñó a planchar los calcetines y los calzoncillos. Era exagerada la señora, exagerada. Pero yo no entendía que lo que me estaba enseñando era un valor. Ahora, con mi papá, si iba para la calle con arrugas, en la puerta me agarraba de aquí, me llevaba para atrás. ¿Cómo usted se atreve a salir arrugado? ¿Sabe qué decía él? Van a hablar de mí. Y yo decía, ¿de usted? ¿No? Claro, de aquí no sale arrugado. Él era planchado, la camisa adentro todo el tiempo, así todo, las camisas, ¿cómo se llama esa cosa? Almidonadas, así todo el tiempo. Y sombrerito así. Mi papá me veía con la camisa afuera. No, eso era un insulto.
y arrugado. Me decía, ¿de dónde sacó esa ropa de la vaca en la boca? Escuche, pero ¿qué estaba haciendo él? Una bendición familiar. Escuche, lo que yo no entendía, que mi papá me estaba enseñando a trabajar. A trabajar. ¿Por qué? Escuche, una familia que trabaja junta, come junta, es una gran bendición de Dios. Cada uno tiene su trabajo, pero el trabajo no es lo más importante para ellos. Es Dios, su familia, y el trabajo es una bendición para traer a la casa. O sea, el hombre que llega cansado a trabajar todo el día, el hombre que teme a Dios, en el momento que entra a la casa se olvida del cansancio del trabajo y se enfoca en lo que Dios le ha dado aquí más importante. El hombre bienaventurado, el Salmo 128, come con gozo lo que con sus manos alcanzan. Lo disfruta, aunque sea poco, lo disfruta. Yo no necesito ir a París y a Egipto o a Francia. Si puedo, está bien, mi esposa le encanta, pero no hace falta. Nos sentamos en la sala, la pasamos súper bien, porque no es el viaje, no es el dinero, es lo que Dios nos ha dado para disfrutarlo, sea mucho, sea poco, disfrutarlo en familia. Los salmos imprecatorios es un grupo de salmos pequeños, hay como 10 nada más u 8. Los salmos imprecatorios son salmos que tienen oraciones que invocan juicio, calamidades, maldiciones sobre los enemigos de la gente de Dios. Escuche, o sobre aquellas personas que solamente quieren hacer lo malo, y es palabra de Dios también. Está el Salmo 5, el 35, el 69 y el 109. Muchos estudiosos bíblicos dicen que el 109 es el más fuerte, que algunos creen que no es ni cristiano tenerlo ahí, dicen algunos teólogos, pero es palabra de Dios. Y le voy a leer solo 4 versículos del Salmo 109 que están dedicados a la familia que no quiere nada con Dios. ¿Estamos acá? Salmo 109, verso 10-14, palabra de Dios, muy fuerte, muy dura. Estoy usando una traducción que es muy explícita en el español, más que la Reina Valera. Que sus hijos queden sin hogar y que rebusquen entre las ruinas de su familia, o sea, familia destruida. Que a los que les debe dinero vengan y quiten todas sus pertenencias. Que gente extraña le quite todo por lo que han trabajado toda su vida. O sea, trabajaron toda la vida, lo terminan perdiendo. Verso 12, que nadie sea bueno con él, que nadie tenga compasión o misericordia de sus hijos huérfanos. Y verso 13 y 14, que se destruya su descendencia, que su apellido se acabe en una sola generación. Verso 14, que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá y nunca borre el pecado de su mamá. Esto es muy fuerte. Es demasiado duro que Dios diga esas palabras a una familia. Y está hablando de familias que rechazaban, que negaban, que aborrecían las cosas de Dios. Esto no es un juego, iglesia. Esto es vida o muerte, bendición o maldición. ¿Qué quieres en tu casa? ¿Dios? Otra cosa. ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? ¿Quieres que Dios bendiga a tus nietos? ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? Teme a Dios, respeta a Dios, busca a Dios, depende de Dios. Aunque tus hijos no lo entiendan ahora, síguelo haciendo, porque tarde o temprano puede dar fruto lo que por fe sembraste en ellos. Proverbios 27, 2 traducciones distintas. La Reina Valera, que es la clásica. La traducción lenguaje actual es un poco más explícita. Camina en su integridad el justo, no el perfecto. Sus hijos son dichosos o bienaventurados, felices después de él. Significa que sigan su ejemplo. ¿Por qué ejemplo? Porque teme a Dios. No es perfecto el papá ni la mamá, pero respeta a Dios, teme a Dios, busca a Dios. Entonces los hijos, dice Dios, yo los voy a bendecir. Dios bendice a los hijos del hombre honrado, no perfecto, honrado, recto, cuando ellos siguen su ejemplo. Y estamos hablando del trabajo en este punto. Hay que trabajar, sí, Señor. Dios bendice el trabajo honrado, honesto, íntegro, que dependa de Él. Que nunca el trabajo sea tu Dios, que nunca el trabajo sea tu prioridad, mucho menos el negocio. Sea Dios, tus hijos y después tu trabajo. La iglesia, el lugar donde Dios te edifica. Dios puede bendecir a los hijos que siguen el ejemplo bueno de sus padres con Dios. Escuche, si lo leemos en sentido contrario, si los padres no son buenos con Dios, Dios va a hacer lo mismo, no bendecirlos, sino que hacer que sus hijos reciban lo que sus padres sembraron. ¿Cuánto les gusta trabajar? Es bueno trabajar en Dios, es una bendición. Enseña a tus hijos a trabajar desde pequeños. No todo es gratis. Hay que
valorar las cosas que Dios nos da, sean muchas o sean pocas. Este lugar es pequeño. Yo quería uno más grande, pero Dios nos dio este lugar y vivo agradecido. Pero lo cuidamos porque es de Dios. De la misma forma que tú cuidas tu casa, de la misma forma que cuidas el carro que tienes, sea del año o 10 años atrás. Si Dios te lo dio, lo vas a cuidar, lo vas a valorar. ¿Cuánto más tu familia, tus hijos? ¿Cuántos padres cuando ven a sus hijos ven ahí la mano de Dios? ¿Cuántos padres cuando ven a sus hijos ven la bendición, aunque sea rebelde? ¿Cuántos por fe pueden ver más allá del momento y lograr ver a dónde puede esa joven o ese joven llegar en el Señor? Salmo 128, versos 3 y 4. El sexto punto es la bendición de una familia dedicada, devota y reverente a Dios. Hay una bendición especial y solamente de Dios a aquellas familias dedicadas a respetarlo, a depender de Él. Es aquí diferente que Salmo 127. Dios agrega estas partes de la esposa y los hijos, y es muy interesante y muy bueno. Salmo 128, versos 3 y 4. En el seno de tu hogar, o sea, el hogar que Dios está edificando, según el Salmo 127, el Salmo 128 lo complementa. Tu esposa será como una vid llena de uvas, y tus hijos alrededor de tu mesa, tus hijos son como vástagos o árboles o plantas de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Mire esto, tales son. ¿A qué bendiciones se refiere? A las que te acaba de mencionar. Una esposa que es como una vid llena de uvas, hijos que son como árboles de olivo. ¿Alguna vez usted tiene una planta de olivo? ¿Qué planta tan dura para perseverar? A mi esposa, un joven que se fue a nuestra iglesia, enojado con nosotros hace muchos años, le regaló un olivo. Y ese olivo allá en el patio había que tenerlo afuera, pequeño. Pero a mí se me olvidaba y a ella también echarle agua. Yo no sirvo para echarle agua a las plantas, ni para caminar perritos. No nací para eso. Y se me olvidaba la planta de olivo. Y pasaba meses ahí, seca. Y yo salía, la planta esa, y le echaba agua y volvía a brotar. Ya vivo. Pasó tormentas, pasó huracanes, pasó mudanzas. Ahí está todavía esa cosa. No se acaba de morir. Vuelve a salir. O sea, el olivo es uno de los árboles como la palmera, que tiene una característica que permanece por largo tiempo. Entonces Dios te está diciendo que una bendición de Él para ti es darte hijos que permanezcan, que a pesar de lo que pasen permanecen. Pero es una bendición que Dios da solamente a los que le temen, lo respetan, lo valoran. Y la esposa es una figura como un viñedo. ¿Cuántos han ido a un viñedo? Un viñedo, una vid es una planta pequeña, pero salen un montón de uvas. O sea, si Dios no bendice tu hogar, de esa planta no va a ser ni viñedo ni uva lo que van a salir, va a salir otra cosa. Y ustedes las mujeres saben que son especiales, ¿sí? Por eso es que Dios les dio el cerebro completo que trabaje, ¿sí? El nuestro trabaja a la mitad, hablamos poco. Pero una mujer, o sea, entonces más bien que esté a una vid de uva para que hable todo lo que Dios quiere. ¿Me entienden? Esto es en buen sentido, nadie se enoje. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Dios quiere bendecirte con una familia que permanezca, pase lo que pase. Solo Dios te lo puede dar. Muchachos que están acá, aunque no me entiendas, aunque no creas lo que estoy diciendo, yo te animo a que le creas a Dios, porque tú estás envuelto en esto. Tú tienes que ver con esto, tus padres y tu familia. Que no permita a Dios que tú repitas los fracasos y los pecados que tus antepasados pasaron. Que no lo permita, pero tú tienes que hacer una parte. No vivas la vida que el mundo te ofrece, no vivas la vida que la gente en el colegio te ofrece. Ahí no va a haber amigos verdaderos jamás, a menos que ame a Dios ese joven o esa jovencita. Ahí tendrás amigos del mundo y eso sobra. Sobra. Solamente en Dios puedes conseguir lo verdadero. Solamente en Dios. Como una mujer que le gusten las carteras y que sepa de ellas y vaya a la 20 Northwest o al mercado chino de Nueva York a comprarse una Louis Vuitton. No la vas a encontrar ahí. Hay unas muy parecidas. Te van a engañar, te lo vas a creer que es una, pero no es. Tienes que ir a una tienda de Louis Vuitton y tiene que tener el sello de ellos. O sea, lo que es de Dios solamente Dios lo puede dar, nadie más. Y no estoy provocando que ninguna mujer le pida el dinero al esposo para comprarse una Louis Vuitton, por cierto, ¿verdad? Le traigo una de Tegucigalpa. Ahora escuche por favor.
Primera Reyes 4:25. ¿Por qué Dios dice a las mujeres como viñales de uva y los hijos como olivo? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, era una forma de hablar de la familia que estaba en paz, que estaba segura en Dios. Dice Primera Reyes 4:25, todas las familias de Israel y Judá vivieron con paz y seguridad. ¿Cuántas familias? Todas. Desde Dan hasta Berseba cultivaban todas cultivaban huertos ¿de qué? De viñas, de uvas e higueras. O sea, literalmente es una ilustración cuando el Salmo 128 usa el árbol de uvas y el árbol de olivo para hablar de esposa e hijos. Son que permanecen, que dan mucho fruto. Y habla de la mesa. O sea, cuando se sienten a disfrutar lo que han comido, lo que han trabajado, va a ser de gozo, de deleite. No tienen que comprarte un carro del año. Tienen que estar juntos y disfrutar lo que Dios les ha dado. Si te lo pueden comprar, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no, disfruta lo que Dios te ha dado. Una familia dedicada a Dios, reverente a Dios, está en la pantalla y estable tal como es descrita en la Biblia, es sin duda una de las bendiciones más grandes que el ser humano puede experimentar. No hay otra bendición más grande que esa, aparte de Cristo. Que disfrutes en familia lo que Dios está haciendo con ustedes y les ha dado. ¿Lo crees o no? La pregunta es si tú lo crees, la pregunta es si estás dispuesto. Es una bendición para un hombre casado que Dios le dé una esposa como herencia. Es una enorme bendición, es un increíble regalo. De la misma forma que una mujer en Dios, Dios le dé un hombre, no perfecto ninguno, pero que tema a Dios, que respete a Dios, que valore a Dios y que ponga a Dios siempre por encima de todo. Ahora, puse esto en la pantalla también. La esposa como una vid y los hijos como olivos simbolizan una rica bendición que Dios da a una familia que le teme, lo respeta y lo valora. ¿Cuántas familias quieren la bendición de Dios? Jesús, en una ocasión, una mujer se acercó a él y se acordó de su nacimiento y se acordó de quién había usado Dios para traerlo al mundo, y le dijo estas palabras. Y Jesús dijo con estas palabras quién verdaderamente se convertía en su familia. Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Verso 28, Jesús le contesta. No le negó lo otro, pero le puso algo más por encima. Dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y hacen lo que ella dice, o sea, lo obedecen. Esa es la familia verdadera de Cristo. La iglesia no solo debe de apoyar y creer en la restauración de la familia, les debe enseñar la verdad. Los debe discipular desde niños, ayudarles a los padres a discipular a sus pequeños, a sus jóvenes y a los matrimonios también, para llevarlos a la verdad de Dios. ¿Están conmigo? Esto me hace recordar algo y quiero decírselo así para ir cerrando. Toda bendición que Dios te da no está completa hasta que no la compartes con alguien más. Y estoy hablando de las familias de la iglesia de Dios. Nosotros hemos experimentado en esta casa por años eso. Compartimos con niños, compartimos con familias de otros países, de otras comunidades, lo que Dios nos da. Les compartimos la comida, compartimos la ropa, sembramos en ellos. O sea, en esta casa hemos experimentado esa bendición de Dios completa, porque no está completa ninguna bendición que Dios te da si no la compartes con alguien más. Y cerremos con esto. Dice el Salmo 128, que el Señor te bendiga desde Sión. O sea, hay un lugar de donde la bendición toda esta viene. Que el Señor te bendiga desde Sión. Sión en el Antiguo Testamento representa la morada de Dios, la habitación de Dios, la presencia de Dios. O sea, esta bendición para la familia, que viene por el temor y el respeto a Él, viene de una relación íntima con Dios Padre. Gracias por su amén. Salmo 76:2 dice: en Salem sea tu santuario, mas en Sión está tu morada, tu habitación. O sea, de una comunión con Dios. Enséñale a tus hijos a buscar a Dios. Enséñale a tus hijos a depender de Dios. Enséñale a tus hijos a respetar a Dios, aunque no entiendan. Hazlo por amor, porque realmente esa es la razón verdadera. Aunque los jóvenes no comprendan todo, como yo de la misma forma no comprendí todo lo que me enseñaban de joven acerca de Dios, hasta pasar cosas difíciles en mi familia, en el tiempo, empecé a entender. Pero que no pase así contigo, joven.